Hermanos, buenos días. Empezando este culto de manera virtual, que Dios lleve su palabra a los hogares de cada uno de ustedes. Le decía ahorita antes de empezar, estoy nervioso, quizás es la primera vez que predico de manera virtual a la iglesia, pero la verdad que queremos llevar un mensaje de confianza, de esperanza, una palabra de bendición en la vida de cada uno de ustedes. Sin querer redundar mucho en el tema y queriendo hablar acerca de esta situación que estamos viviendo, quizá todos estemos en nuestras casas, todos estemos por ahí un poquito encerrados en nuestros hogares. Pues vamos a tratar de que este tiempo podamos disfrutarlo igual con nuestra familia, haciendo cosas que tengamos que hacer en casa, pero que la pasemos bien. Quiero antes de empezar o antes de compartir la palabra de Dios en esta mañana, quiero solamente comentar acerca de esto que ha estado sucediendo, y voy a leer un pasaje que se encuentra en Mateo capítulo 5, donde el sermón del monte Jesús habla y expresa lo siguiente, y lo que quiero compartir solamente les digo es no redundar, sino hablar un poquito de lo que estamos viviendo acerca de esta situación del COVID-19. Dice la palabra de Dios en Mateo 5:44, dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Hoy, mis hermanos, todos estamos pasando por una situación a nivel mundial, en las cuales no quisiera ser fatalista, ni tampoco quiero ser el idealista, quiero ser realista. Tenemos que obedecer lo que nuestros gobiernos o nuestro gobierno nos diga. Por ejemplo, en el estado de Jalisco ya suspendieron todas las labores desde el día de ayer hasta el miércoles que viene. Quizá cada gobierno empiece a tomar sus medidas precautorias, pero vuelvo a lo mismo, sin ser fatalista ni ser idealista, sino ser realista. En el tiempo de la salida del pueblo de Israel de Egipto, dicen que por ahí ofrecieron un cordero, y al ofrecer ese cordero, ellos pudieron librarse de cualquier situación que pasara en esa última plaga. Hoy no quiero hablar de que tengamos lo mejor, aunque lo tenemos lo mejor. Tenemos a Dios de nuestra parte, tenemos al Dios que hizo los cielos y la tierra, al Dios que envió a su Hijo a salvarnos, al Dios que da por nosotros todas las cosas, como suelo decirlo siempre en la iglesia, al Dios que no escatimó a su propio Hijo. Lo tenemos de nuestro lado, pero hoy es un tiempo en que Dios hace salir el sol sobre malos y buenos. Es un tiempo en el que Dios hace llover sobre justos e injustos. Hoy lo que tenemos que hacer es compartir la palabra, decir a la gente el Dios en el que creemos, que ellos también puedan tener una esperanza, una confianza, una seguridad, que ellos también, los que no lo conocen, puedan saber que en Dios tenemos toda esperanza. Habíamos dicho en predicaciones en semanas anteriores sobre hay cosas que no podemos hacer nosotros, hay cosas que solo puede hacer Dios. Lo que nos corresponda hacer a nosotros, hagámoslo nosotros. Lo que te corresponda hacer a ti y a mí, hagámoslo cada uno de nosotros. Y lo que le corresponda a Dios, que Dios lo haga. Y Dios que es bueno, y que de eso quiero compartir. De hecho, el tema de hoy se llama Del vencedor, yo soy su Dios y Él es mi Hijo. Entonces, nosotros que somos vencedores, Él es nuestro Dios y somos sus hijos. El compartir de ello es para poder entender y saber que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que nada sucederá, que quizá puedan pasar cosas, como digo, no, sin ser fatalista, pero sin tener así, no te va a pasar nada, hermano, nos podemos juntar, podemos hacer esto, aquello. La verdad no, tenemos que ser realistas en una situación que estamos viviendo y confiar en Dios. Lo que te corresponde hacer a ti o a mí, lo hagamos. Lo que le corresponde hacer a Dios, que Dios lo haga. Que Dios dé la sabiduría a los médicos, que Dios haga los milagros que tenga que hacer, las sanidades que Él prometió a nuestras vidas, y que en eso estamos seguros y confiados. Y en esa seguridad tenerla que transmitir a la gente que no conoce a Dios.
Hoy es el mejor momento para que la gente que tiene abierto su corazón podamos decirle que tenemos a un Dios que nos ama, a un Dios que da todo por nosotros. Vamos a orar, mis hermanos, vamos a orar y vamos a entrar en tema del vencedor soy su hijo, del vencedor soy su Dios y Él es mi hijo. Vamos a orar y vamos a entrar en tema de la predicación de esta mañana y vamos a compartir lo que Dios trae para nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, hoy quiero bendecir a la iglesia, Padre. Quiero bendecir a la iglesia Palabra de Vida, a cada familia representada en la iglesia Palabra de Vida. Señor, que la bendición se extienda hacia los vecinos, amigos, conocidos, Señor, de cada uno de nosotros, Padre. Señor, nos ponemos en tus manos y rogamos que tú hables a nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de empezar, un último comentario. Solemos orar cuando salimos de viaje y decir que Dios nos bendiga en nuestra salida, en nuestra entrada, que Dios bendiga nuestro camino. Y también solemos orar y bendecir a quien viene frente de nosotros, quien viene detrás de nosotros, quien está a un lado de nosotros o cerca de nosotros, porque la bendición de Dios se extienda de esa manera a la gente que está cerca de nosotros. Entonces, a través de esa bendición nosotros podemos extender la bendición a mucha gente. Toda la gente cercana a nosotros sea bendecida por la bendición que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. Así como nosotros oramos por la gente alrededor de nosotros cuando vamos en carretera, podamos bendecir a la gente que está cerca de nosotros o cerca de nuestros hogares, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros conocidos. Y bueno, vamos a entrar en tema. La palabra de Dios en Apocalipsis 21:7 dice: el que venciere heredará todas las cosas. Yo seré su Dios y él será mi hijo. La verdad que en Dios o en Jesús somos más que vencedores. En Dios o en Jesús ya tenemos todas las cosas. En Dios o en Jesús, en Dios que no escatima, y en Jesús que da todo por nosotros, por amor a nosotros. Somos más que vencedores. Él es nuestro Señor y nuestro Dios. Hoy quiero compartir precisamente eso, que esa confianza en Dios la podamos transmitir a la gente que no conoce a Dios. Mucha gente que está angustiada, preocupada por qué habrá de pasar, qué habrá de suceder. Nosotros tenemos que estar confiados y seguros y decir, bueno, yo creo en un Dios que me prometió muchas cosas. Decíamos en semanas anteriores también, en Dios donde sus promesas son en el amén y en el así sea. En el sí y en el amén. Amén, así sea, Señor. Esas son las bendiciones de Dios. Dios tiene para nosotros lo mejor para cada uno de nosotros. Él quiere que tengamos bendición, como escribiera el rey David, en la tierra de los vivientes. Él quiere que tengamos todo lo necesario, todas las cosas. Y aún dice su palabra en la carta de Juan: yo quiero que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, esa es la importancia de esa relación con Dios, para que Dios nos dé todas las cosas. Digamos, es una conveniencia, es una necesidad de, yo tengo que hacer esto, es un sí, entonces yo tengo que hacer esto para que suceda esto. Realmente Dios quiere bendecirnos y quiere amarnos, y decíamos hace un momento, Dios que hace salir el sol sobre buenos y malos, o hace llover sobre justos e injustos. Dios es bueno para con cada uno de nosotros. Entonces tenemos que aprender a que si prospera nuestra alma, si nosotros tenemos una buena relación con Dios, tenemos que estar seguros y confiados en las promesas de Dios. Romanos capítulo 8, versos 22 y 23. Dice la palabra de Dios: porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Por qué gime la creación? Estos últimos tiempos quizá Dios llama la atención, y lo mejor que puede suceder cuando llama la atención, hemos ido a hospitales, ahora en los últimos tiempos no hemos podido, y ahora mucho menos por esta situación. Pero en las visitas a hospitales nos hemos dado cuenta que la gente está necesitada, ávida de que alguien les hable de Dios, de que alguien ore por ellos. Y yo creo que Dios ha preparado un tiempo para nosotros, un tiempo para poder llevar el evangelio a mucha gente, un tiempo para decirle a la gente: tenemos un Dios que nos ama, un Dios
que amó al mundo y que me ama a mí y que te ama a ti. Y es la única y la mejor manera de poderle enseñar a la gente lo que Dios quiere para nosotros. Quizá haya gente atemorizada, preocupada, angustiada, pero tenemos que decirle, Dios nos ama, Dios nos cuida. Vuelvo, como decía al principio, quizás sin ser idealista, decir, a mí no me va a pasar nada, como decíamos. Pues no me voy a vacunar a mis hijos porque yo soy un hijo de Dios. No, eso sería atentar a Dios. Haz cosas que tú tengas que hacer y Dios hará lo demás. Lo que hemos dicho todos estos días. Dios nos ama, Dios nos ama de manera maravillosa. Quiero compartir algunos versos que los vamos a encontrar. Busque su Biblia. Tito capítulo 2, versos 11 en adelante. Este pasaje nos dará luz o nos hablará a nuestro corazón acerca de lo que es Dios en cuanto a nosotros. Dice la palabra de Dios, lo leo primero en una versión Reina Valera 60, el primer verso. Tito capítulo 2, verso 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Misma traducción o mismo versículo en la traducción al lenguaje actual. Dios ha demostrado cuánto ama a todo el mundo. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Dios nos ama a todos. Somos un grupo privilegiado. ¿Por qué? Porque ya lo conocemos, porque ya compartimos, vivimos con Él, porque ya le adoramos, le amamos, porque sabemos que es nuestro Señor y nuestro Salvador, sí. Pero la Biblia dice que ama a todo el mundo. Hoy aún los gobiernos buscan orar a Dios, pedirle a Dios por esta situación. Pero en esa confianza y en esa seguridad, la apertura al mundo, el mundo no será igual después de esto. El mundo estará abierto a cualquier situación. Somos tan frágiles en algunas cosas que en esa fragilidad hemos conocido muchos de nosotros a Cristo. Yo creo que muchos de los que llegamos a los pies de Cristo, y me incluyo entre ellos, hemos llegado a Cristo a través de nuestra fragilidad, a través de una situación en la cual vivimos en un momento de nuestras vidas, donde nos sentimos tan angustiados, tan desesperados, donde no teníamos una solución a nuestra necesidad, donde encontramos a un Dios que nos amaba, a un Dios que daba todo por nosotros, un Dios que se preocupaba por nosotros. Y muchos de nosotros llegamos a los pies de Cristo, a la iglesia, al conocimiento de Dios a través de situaciones difíciles en nuestras vidas. Y Dios puede usar todas las cosas para que la gente lo conozca. Si esta es una oportunidad, háblale a tu vecino, dile a tu amigo, Dios es bueno, Dios te ama, Dios tiene cuidado de nosotros. Dios, así como prospera tu alma, tendrá salud, de acuerdo a lo que dice 1 Juan. Entonces, ese Dios que nos ama o que ha demostrado ese amor hacia nosotros es el Dios que queremos compartir. Un Dios que hace todas las cosas, un Dios que cuida de nosotros, un Dios que nos ama. Voy a buscar la misma porción en otra versión, que la tengo solo en Reina Valera. Dice el versículo 12, Tito capítulo 2, versículo 12. En la versión traducción al lenguaje actual, pues les ha ofrecido la posibilidad de salvarse del castigo que merece. Ese amor de Dios nos enseña que debemos dejar de hacer el mal y no desear lo malo de este mundo. También nos enseña que en este mundo debemos ser honestos y fieles a Dios y pensar bien lo que hacemos, dice la traducción al lenguaje actual. Versículo 12. Dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Me quedo con la traducción del lenguaje actual. Ha ofrecido la posibilidad de salvarse del castigo que merece. Ese amor de Dios nos enseña que debemos dejar de hacer el mal y no desear lo malo de este mundo. También nos enseña que en este mundo debemos ser honestos y fieles a Dios y pensar bien lo que hacemos. Honestos, fieles a Dios y pensar bien lo que hacemos. ¿Cuántos de nosotros nos detenemos a pensar cada una de las cosas que realizamos en estos días? Quizá
Muchos de nosotros el día de ayer o hoy por la mañana estaríamos en muchos otros lugares haciendo o visitando o haciendo tales o cuales cosas. Pero hoy podemos estar escuchando este mensaje de parte de Dios para tu vida, en el cual podemos entender, saber, comprender que Dios cuida de nosotros, que no hay cosas que podamos pensar en hacer, sino tenemos que pensarlo bien claramente, qué quiero hacer, qué quiero ser de mi vida, cómo quiero actuar, cómo quiero vivir, cómo quiero ser en cada uno de los aspectos de mi vida. Yo quizá en este tiempo de estar aquí te hace reflexionar y te hace pensar qué es lo que quieres para Dios, cómo eres delante de Dios. Y hay muchos de nosotros quizá pensemos, ¿por qué no soy más estricto conmigo mismo? ¿Por qué no tengo cuidado más en estos aspectos? ¿Por qué no le hablo más a la gente que está cerca de mí? Tenemos que pensar bien qué queremos hacer y qué vamos a hacer. Debemos de ser honestos y fieles a Dios. Ser fiel a Dios es creer en Él, aceptarle, tenerlo en nuestro corazón, decirle la realidad que estamos pasando, si hay miedo, si hay temor en nuestras vidas, ser honestos con Dios. Si hay falta de fe, por supuesto. La Biblia nos enseña a través de un hombre que Jesús le preguntó a su padre, ¿crees que yo puedo sanar a tu hijo? Y aquel hombre le dijo a Jesús, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Entonces, ser honestos con Dios, a Dios no le ofende. Jesús sanó al hijo de aquel hombre, ¿por qué? Porque él fue honesto con él. Él le dijo, creo que tú puedes hacerlo, pero hay una incredulidad en mi corazón. A veces la incredulidad es lo que más afecta nuestras vidas, así como la duda afecta nuestras vidas, la incredulidad también afecta nuestras vidas. ¿Por qué? Porque leemos la palabra, sabemos que en ella encontramos, de acuerdo a lo que dijo Jesús, palabras de vida eterna, promesas grandes para nuestras vidas, y sin embargo, en la duda o en la incredulidad decimos, bueno, ¿será para mí? ¿Será para este tiempo? ¿Será para este momento? ¿La puedo tomar en este momento como una palabra firme para mí? ¿O está escrita, pero simplemente la leo y no la creo? Decíamos las semanas anteriores, a veces abrimos el Salmo 91 como un fetichismo y decimos, ahí está el Salmo 91, abierto en mi Biblia, y con eso no pasa nada en mi casa. Para que no pase nada en tu casa, tú necesitas que creer lo que está escrito en esta palabra de Dios. Tú necesitas creer lo que está escrito aquí. Si tú y yo creemos lo que aquí está escrito, Dios se encargará de hacer todas las demás cosas. Lo único que tenemos que hacer es creer. Y si en nuestro creer hay incredulidad en nuestro corazón, díselo al Señor. Señor, creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Eso es uno de los puntos principales de confianza que debemos de tener con Dios. Dios no se va a ofender ni se va a sentir porque tú y yo tengamos alguna duda, algún dudar en nuestro corazón. Recordemos a Pedro, que Jesús le llamó para que bajara de la barca cuando Pedro preguntó por ello. Señor, ¿puedo ir contigo? Si eres tú, manda que vaya contigo, pues ven. Y en un momento donde las olas y todo dejaron de permitirle ver al maestro, Pedro sintió que se hundía. Entonces Jesús lo rescató de aquel lugar. No quitemos nuestros ojos del maestro. No quitemos nuestra vista del Señor que está pendiente de cada uno de nosotros. Si nosotros estamos viendo lo que el Señor está haciendo por nosotros, si nosotros estamos poniendo nuestros ojos en lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, o nuestros ojos directamente en Él, Él siempre tendrá cuidado de nosotros. No apartemos nuestra vista de Él. Él nos mandó llamar como a Pedro, ven, si eres tú, manda que vaya, ven conmigo. Entonces, si Él nos mandó llamar, aunque haya muchas olas, muchas tormentas, nosotros debemos de estar confiados y seguros. Decíamos, pensando bien lo que hacemos. Siguiente verso. Verso 13 de la misma carta del apóstol Pablo a Tito. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Versículo 13 en traducción al lenguaje actual. Así debemos vivir mientras llega ese día feliz y maravilloso que todos esperamos, cuando se manifieste nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cómo debemos vivir? Como dice el pasaje anterior. Confiados, haciendo lo bueno, dejando de hacer lo malo,
no desear las cosas de este mundo. Vuelve a recalcarlo. Así debemos vivir para después tener esa esperanza que un día vendrá. Esa esperanza que un día llegará a nuestras vidas. Esa esperanza que un día será real en nuestras vidas. La manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, si nosotros vivimos de esa manera como Dios nos pide que lo hagamos, y que así debemos vivir tal como dice este pasaje, de esa manera debemos vivir, de esa manera debemos actuar, aguardando esa esperanza bienaventurada, esa esperanza que solo proviene de Dios. Si vivimos de esa manera, Dios va a resolver todas las cosas. Vuelvo a lo que decía al principio, fatalista, idealista, realista. Realista realmente es la palabra que debemos usar. ¿Cuál es la realidad ahorita? La realidad es que tenemos que orar por nuestras familias, orar por nuestros hijos, orar por nuestros padres, quien nos tienen, nuestros hermanos, orar por todos y decirle a Dios, Señor, estamos pasando por esta situación, pero yo quiero que tú nos guardes y que tú nos cuides. No quites el dedo del renglón de estar orando por ello. No quitemos el dedo del renglón de estar orando por ello. De estarle diciendo a Dios, Señor, esto es lo que necesito, es lo que tú puedes hacer en este momento. Cuando la situación se resuelva, habrá cosas que los hombres pueden hacer y Dios ya no lo haya regalado. Mientras tanto, todo este momento, todo este tiempo, pongámoslo en manos de Dios cada momento. Verso 14. Él quiso morir para rescatarnos de todo lo malo y para purificarnos de nuestros pecados. Al hacerlo, nos convirtió en su pueblo y en un pueblo decidido a hacer el bien. Cuando habla de que Él quiso, Jesús por su amor vino a la tierra para entregar su vida por nosotros. Jesús por su amor vino a este mundo para entregar su vida por nosotros. Y Él quiso hacerlo así. Él quiso entregar su vida por nosotros. Él quiso llegar hasta ese momento. Él fue obediente a su Padre y fue hasta una muerte de tal manera que Él se entregó por nosotros. Decíamos hace un momento, al principio de este mismo pasaje, Dios ha demostrado cuánto ama a todo el mundo. Y cuando hablamos de todo el mundo, es todo el mundo, mis hermanos, no solamente los que asistimos a una iglesia o los que creemos en Dios. Dios nos ama a todos por igual. A todos nos da una oportunidad, a todos nos permite que escuchemos de su palabra. Ya dependerá de cada uno de nosotros tomar la decisión. Y quizá que entre todos los que estamos, que hemos tomado las mejores decisiones, podamos darnos cuenta de que esa bendición de Dios, donde Él se entregó por nosotros, donde Él se dio a sí mismo, Él quiso venir a morir por nosotros. Él quiso morir para rescatarnos de todo lo malo, dice su palabra, y para purificarnos de nuestros pecados. Él así lo deseó, ese fue su anhelo y su deseo. Y hoy queremos compartir ese anhelo y ese deseo. Ese anhelo y ese deseo de Jesús, de morir por nosotros, de entregarse por nuestros pecados, tenemos que compartirlo a la gente en este momento. Donde la gente más necesita de esta situación, más necesita de conocer, de saber quién es Dios. Más necesita, como quizá en un momento de nuestra vida, decíamos hace un momento, necesitamos cada uno de nosotros. Quienes, por alguna situación complicada o difícil, alguien nos habló de ese Dios que ama a todo el mundo, de ese Dios que quiere lo mejor para nosotros. Y en ese corazón sensible, cada uno de nosotros llegamos a los pies de Cristo, llegamos a las iglesias, llegamos a conocer a Dios, y entonces nos quedamos aquí. Nos quedamos aquí porque sabíamos que estábamos en un lugar exacto, en un lugar perfecto, donde aquel que quiso morir para rescatarnos de todo lo malo y para purificarnos de nuestros pecados. Hablamos de las dos cosas, rescatarnos de todo lo malo y purificarnos de nuestros pecados. Cuando Cristo murió, todo el mundo se vio envuelto en una situación diferente. Recordemos que en cuanto a la ley, había cosas puras e impuras que por causa del pecado, de la salida del huerto del Edén de nuestros padres, Adán y Eva, Dios le enseñó, le mostró a Moisés qué cosas había buenas y cosas había malas. Y lo nombró como puro, cosas puras o cosas impuras. Y en los tiempos de Jesucristo, en la revelación que Jesús le da a Pedro, Pedro se da cuenta que dejan de existir cosas puras e impuras.
Entonces, ese entregarse, ese morir para rescatarnos de todo lo malo y purificarnos de nuestros pecados, tenía que ver con nuestra vida interior y tenía que ver como en el mundo en general. Todo el mundo cambió a través de la muerte de Jesucristo. Simplemente tenemos un año, hoy es el año 2020, contado a partir del nacimiento de Jesús. Entonces, todo cambió. Aún el año que usa el mundo, la gran parte del mundo, la mayor parte del mundo, lo del calendario que utilizamos, lo que tenemos es porque un día Jesús vino a esta tierra. Entonces hizo un cambio tan radical en todas las cosas que al dar ese paso, no simplemente nos limpió nuestros pecados, sino que todo lo que está cerca de nosotros fue bendecido. La creación misma fue bendecida, el mundo fue bendecido por el amor que Dios tenía. Entonces vemos a Pedro orando a Dios y viendo un manto que baja del cielo donde hay animales puros e impuros. Y Dios le dice, mata y come. Y Pedro le contesta, oye Señor, yo nunca he comido nada que sea impuro. Y la respuesta de Dios es, no llames impuro lo que yo he limpiado. Entonces, o inmundo lo que yo he limpiado. Entonces, Dios limpió todas las cosas, aún nuestra propia vida de nuestros pecados y todo lo que tiene que ver con nuestro mundo. Entonces, tenemos que saber y reconocer que aún en todas las cosas Dios está implícito ahí. Dios está preparando cosas, situaciones en nuestras vidas para que todo esté bien, para que todo funcione, para que todo siga como hasta este momento. Aunque estemos en un momento complicado, Dios tiene el control de todas las cosas. Eso tenemos que tener esa seguridad y esa esperanza de que Dios hará las cosas de esa manera. Entonces tenemos que tener esa confianza y esa seguridad de decir, Señor, tú tienes el control de todas las cosas. Tú sabes lo que ha de suceder. Tú sabes lo que ha de pasar. En ti estoy confiado, en ti tengo mi esperanza. En ti estoy seguro. En ti estoy firme. Cada uno de nosotros podamos pensar así. Verso 15 de Tito capítulo 2, perdón. Fíjense, mis hermanos. Enseña estas cosas con toda autoridad para animar y corregir a la gente. No des motivo para que te falten al respeto. Reina Valera 60 dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Vuelvo otra vez a traducción al lenguaje actual. Enseña estas cosas con toda autoridad. ¿Para qué con toda autoridad? Para animar y para corregir. Dos cosas importantes. Cuando tú y yo nos encontramos desanimados en alguna situación, sentimos que quizá el mundo se nos cae encima. Decíamos, a veces nos ahogamos en un vaso de agua y hay quien necesita todo un mar para ahogarse. Todos tenemos o caemos en una situación diferente en nuestras vidas. No podemos pensar que todos nos preocupamos de la misma manera. Hay quienes somos muy preocupones, hay quienes más confiado, más seguro, que tiene una fe fuerte, firme, o quizás hasta un don de fe que diga, no me va a pasar nada. Pero tenemos que enseñar con esa autoridad, enseñar la palabra de Dios a la gente cercana a nosotros. ¿Para qué? Dice aquí, para animarlos. Para si hay alguien desesperado, angustiado, triste por esta situación, él puede decirle, anímate, conoce a Dios, recíbelo como tu Señor y tu Salvador, y te darás cuenta que todas las cosas pueden cambiar en ti. Te darás cuenta que todas las cosas serán mejores en tu vida. Corregir a la gente. ¿Cuántos de nosotros hemos sido corregidos? Decíamos, no nos gusta muchas veces la corrección, pero cuando estamos en una situación aceptamos todo tipo de corrección. Cuando estamos pasando por una prueba aceptamos todo tipo de corrección. Cuando no, nos molesta la corrección. Pensamos que todo lo que hacemos lo hacemos bien y cuando alguien nos corrige no nos gusta. Pero cuando estamos en una situación en la cual no es muy exacto lo que estamos viviendo, lo que va a pasar o lo que sucede en nuestras vidas es cuando alguien viene, nos corrige, podemos aceptar esa corrección. Podemos creer esa corrección. Entonces la idea es que tú y yo podamos decirle a la gente que corrige ese camino por el que va. Que corrija el camino por el que va, porque entonces tendrá confianza, esperanza, seguridad.
decía como introducción, no es algo que vaya a suceder, que pueda pasar, que no pueda pasar, que estemos confiados o seguros, o que nos sintamos que nosotros, porque conocemos a Dios, lo tenemos todo. Realmente sí, esa es una realidad. No quiero que confundamos eso. Es una realidad que si conocemos a Dios tenemos muchas cosas. Que si Él va con nosotros, nadie va contra nosotros. Que Él prometió cuidarnos, Él prometió bendecirnos, sí. Pero decía también, sin caer en una contradicción, no estamos saliendo de Egipto en este momento como salió el pueblo de Israel, donde simplemente sabiendo que si comían la Pascua no iba a tocar nada en su casa, no iba a pasar el ángel de la muerte por su casa. Hoy queremos ser realistas y decir: Señor, haré todas las cosas que me correspondan. Haré todo lo necesario. Haré todo lo necesario para cuidar a mi familia. Entre ellos, te pediré a ti en oración. Entre ellos, obedeceré lo que digan nuestras autoridades. Entre ellos, haré todo lo que esté de mi parte, lo que a mí me corresponde o que a ti y a mí nos corresponde hacer. Porque, como decíamos del caso de Pedro, y solo quiero recordarlo, la verdad que fue una predicación que no sé por qué Dios puso en mi corazón en estas fechas anteriores, pero yo creo que es una predicación para estos días, para estos tiempos que podían haber llegado en este momento. Es una predicación que en su momento se hizo y en su momento nos despertó nuestro corazón, pero es una predicación real en nuestras vidas. Hechos capítulo 12, verso 8. Muchos milagros sucedieron antes de este capítulo. La iglesia orando, la iglesia pidiendo la bendición de Pedro, que Pedro saliera de la cárcel. La respuesta de Dios, enviando cosas sobrenaturales. Un ángel, que decíamos son espíritus ministradores al servicio de tuyo y mío. Esos son los ángeles. Enviando una luz a aquel lugar y quitando las cadenas de las manos de Pedro. Pero el versículo 8, se acabaron los milagros. Hoy habrá cosas que no tienen que ver con milagros, hermano. Habrá cosas que tienen que ver con nuestra responsabilidad. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. 4 cosas: cíñete, átate las sandalias, envuélvete en tu manto y sígueme. Las cosas que le correspondían a Dios y que Pedro no podía hacer, Dios las hizo. Las cosas que le correspondían a Pedro, Pedro las tuvo que hacer. Si ceñirnos, mi hermano, atarnos las sandalias, envolvernos en nuestro manto y seguir a Dios, es lo que hoy tenemos que hacer. Hagámoslo. Hagámoslo con todas nuestras fuerzas. Hagámoslo confiados en que es Dios quien va con nosotros. Hagámoslo seguros lo que nos corresponde a nosotros. Hazlo, hermano, hermana. Haz lo que Dios te pidió y que te corresponde a ti. Hagamos lo que las autoridades nos piden y nos corresponde a nosotros. Porque lo que le corresponde a Dios, Dios lo tiene preparado desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo será? Dios sabe. ¿Cuándo le dará la sabiduría a los médicos para tener una respuesta? Dios lo sabe. ¿Cuántos casos habrá en los cuales Dios sanará? Él lo sabe. Simplemente a nosotros nos corresponde creerle. A ti y a mí corresponde creerle a Dios. Hermano, Dios te bendiga. Quiero orar por ti, por tu familia, y quiero bendecir a cada familia de la Iglesia Palabra de Vida, para que Dios llene con su amor y su cuidado, con su presencia a cada hogar, y podamos transmitir a la gente que no conoce a Dios lo que es Dios en nuestras vidas. Podamos enseñar, exhortar con autoridad, para animar a la gente y para corregir a la gente.
Vamos a orar, mis hermanos. Señor, en el nombre de Jesús, hoy quiero bendecir a la iglesia Palabra de Vida, Padre. Hoy quiero bendecirla, Señor, sabiendo que, como estudiamos en semanas anteriores, Dios, tú tienes el cuidado de nosotros. Tú tienes el cuidado de cada uno de nosotros. Tú cuidas de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Tú cuidas, Padre, de cada familia, de cada persona, de cada familiar de los integrantes de Iglesia Palabra de Vida, Señor. Tú nos cuidas. Quiero que tú nos bendigas de esta manera sobreabundante, Señor. Y quiero poner en tus manos a cada familia, declarando que todo lo que hagan, todo lo que nos corresponda a nosotros hacer, lo hagamos, según nuestras fuerzas. Y lo que no podamos, se lo dejemos a Dios. Señor, te doy a ti la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.